Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a dar inicio al primero de los 3 videos que van a referirse a los hechos contables. Y podemos empezar diciendo lo que el autor de nuestro libro, de nuestro autor de cabecera, por llamarlo de alguna forma, nos dice. Y según él, son todos los acontecimientos económicos administrativos que repercuten en el patrimonio de la empresa y que por lo tanto son susceptibles de ser captados, representados y medidos por la contabilidad. También es cierto que no solamente aquellos hechos o acontecimientos económicos administrativos son o pueden ser considerados como hechos contables, teniendo en cuenta que cualquier actividad o cualquier evento que pueda afectar, ya sea de manera positiva o negativa, al patrimonio del sujeto contable o del ente o de la empresa, puede ser y debe ser considerado como un hecho contable. Como ejemplo podemos hablar de un robo, de un accidente de tránsito, etc. Todo aquello que repercuta positiva o negativamente en el patrimonio del sujeto contable, entonces es un hecho contable. Estos hechos contables se dividen en 3 partes principales: hechos contables permutativos, que va a ser el objeto de este primer video, los hechos contables modificativos y también los hechos contables mixtos. Aquí tenemos la total subdivisión de lo que son los hechos contables. Los permutativos se vuelven a subdividir en 5, los modificativos se subdividen en 4 y los mixtos se subdividen en 6. Tenemos que tener en cuenta siempre la teoría del cargo y abono, la cual nos indica la manera en que deben registrarse las cuentas del activo, del pasivo y del neto. Cuando se debita, cuando se acredita, ya sea si es una cuenta de activo, de pasivo o del patrimonio neto. El análisis e interpretación consiste en entender con claridad el hecho contable. Y nos da un ejemplo. Empezamos con un ejemplo. Una compra de mercaderías cuyo pago se efectúa o se realiza en efectivo. Antes de efectuar la representación contable hay que entender la transacción. Tenemos que nosotros captar qué es lo que está ocurriendo. Que en el caso referido consiste en que la empresa ha adquirido mercaderías cuyo pago se efectuó a través de dinero en efectivo, que se representa a través de la cuenta caja. Una vez interpretado el hecho, se formula la representación o registración mediante un asiento contable y se procede a la valoración o medición. Según el método de partida doble, la representación o registración se realiza desde 2 puntos de vista. En el ejemplo señalado, por un lado la compra de mercaderías y por otro lado el pago a través del elemento patrimonial caja, que se representa a través, del elemento patrimonial dinero, que se representa a través de la cuenta caja. Un caso práctico: en fecha 2 de enero, la empresa Amanecer compra mercaderías para la reventa según factura contada número 285 por el importe de 500.000 guaraníes. La interpretación que podemos darle a esta situación es que el negocio recibe mercaderías y por esa compra paga con dinero en efectivo. Tenemos en este caso 2 elementos patrimoniales involucrados: por un lado mercaderías y por otro lado dinero en efectivo. En este caso aumenta el activo en mercaderías y disminuye el activo en caja. Son 2 cuentas activas que se ven afectadas, de manera que se está dando en esta situación una condición de permuta entre ambas cuentas. Contablemente, estos hechos son reflejados en los registros de contabilidad denominados genéricamente asiento, que es lo que podemos ver en el cuadrito que tenemos ahí abajo. Todo asiento consta de 2 partes: una del debe, que sería que tenemos ahí bien indicado, y la otra, la columna del haber.
Ambas sumas, tanto del debe y del haber, tienen que coincidir y tienen que ser iguales. Según la regla del cargo y el abono, en el primer caso afecta al elemento patrimonial mercaderías y se da un incremento de activo. Para el segundo caso, una disminución del activo en la misma proporción. Dicho de otra forma, ingresa mercaderías por 500.000 guaraníes y egresa caja por 500.000 guaraníes también. Aquí podemos ver la existencia de nuestro balance general inicial y todos estos logaritmos representados también aquí abajo, no solamente los logaritmos sino que también las diferentes cuentas, ya sea del activo y del pasivo y neto, representadas aquí abajo en la ecuación patrimonial fundamental. Podemos ver que tenemos bienes, tenemos derechos, obligaciones y el aporte propio o patrimonio neto. En total tenemos de activo 3.500.000 guaraníes y de pasivo y patrimonio neto también 3.500.000. Siguiendo con la dinámica patrimonial, podemos ver que en fecha 2 de enero se realizan las siguientes operaciones. En primer lugar, compra al contado de mercaderías por 200.000 guaraníes. En segundo lugar, Casa del Sol, que es nuestro cliente, paga en efectivo una parte de su deuda por guaraníes 150.000. En el asiento de abajo podemos ver que las mercaderías aumentan en una proporción de 200.000 guaraníes y en la misma proporción disminuye la cuenta activa caja. ¿Por qué? Porque se paga y esto tiene que compensarse de manera igual. Y acá podemos ver la ecuación que nos dice que el incremento de activo es igual a la disminución del activo según la teoría del cargo del abono en esta operación. Bueno, con relación al segundo punto, nuestro cliente nos paga en efectivo una parte de su deuda y ahí podemos hacer el análisis y vamos a tener acá, según nuestra regla, que va a haber un incremento del activo en el sentido de que vamos a percibir, vamos a cobrar 150.000 guaraníes, va a ingresar dinero en efectivo y ese elemento patrimonial, así como ya les dije, se representa bajo la cuenta caja, se denomina caja. En la segunda parte disminuye un activo que en este caso es un crédito que teníamos nosotros sobre Casa del Sol. Casa del Sol es nuestro cliente y esto era un crédito a nuestro favor, un crédito que nosotros teníamos que cobrar y como que el señor ya vino a pagar, entonces tenemos aquí la contrapartida por el mismo importe. Los hechos contables permutativos analizados precedentemente han alterado la composición del activo, pero no modificaron su importe total, como se puede apreciar a continuación. Vemos que aquí tuvimos un incremento de caja, una disminución de caja que era esto a la hora de la compra de las mercaderías. Este aumento de caja se dio cuando nuestro cliente nos pagó. Así también tuvimos un incremento de mercaderías y una disminución en un crédito como consecuencia de que nuestro cliente vino a pagar. El monto de nuestro activo se mantiene igual, el pasivo también, el neto también. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Como dice el nombre de nuestro hecho contable, ocurrió una permuta, un cambio entre dos cuentas del activo, aumentó una, disminuyó otra, sin alterar su importe total. Ahora, pasemos al otro caso, hechos también permutativos, pero en este caso del pasivo. No olviden, gente, que para haber llegado a esto, tenemos que estar en condiciones de poder enunciar con total certeza
los conceptos de lo que es activo, pasivo, patrimonio neto y también patrimonio empresarial, ¿verdad? Bueno, los hechos permutativos del pasivo son los hechos que modifican la composición del pasivo sin alterar su importe. Algo similar a lo que vimos en el caso anterior, solo que en este caso vamos a estar hablando del pasivo, de las obligaciones. En fecha 5 de enero, Casa Law exige al señor Eugenio Garay que documente su deuda de 700.000 guaraníes. Este le firma un pagaré con vencimiento a 60 días de plazo. Si hacemos un análisis de derecho contable, en este caso o con esta operación aumentan las deudas documentadas bajo la cuenta documentos por pagar en 700.000 guaraníes y disminuye en igual proporción las deudas no documentadas bajo la cuenta proveedores. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Tuvimos una disminución del pasivo y un incremento también de otro pasivo. Disminuyó proveedores, se incrementó documentos por pagar por un importe de 700.000 guaraníes en ambos casos. La operación es un hecho contable en que se produce una permuta de una cuenta de pasivo por otra de pasivo que no modifican su cuantía a aquella, como se indica a continuación. Podemos ver aquí que hubo un incremento de la cuenta documentos por pagar y hubo una disminución de proveedores. Nuestro monto total de activos se mantiene igual, el monto total del pasivo también se mantiene igual y el neto también se mantiene en 2 millones de guaraníes. Esta operación no afecta a las cuentas del activo ni tampoco las del neto conforme a la siguiente ecuación, que es lo que ya acabé de explicar. Hechos permutativos del neto alteran su composición sin modificar su cuantía, nos dice. En fecha 8 de enero se decide transferir el importe de la utilidad anterior, del año anterior, ¿verdad? 500.000 guaraníes para aumentar el capital. En la acción que estudiamos, el comerciante decide aumentar el capital con la ganancia que arrojó el ejercicio anterior. En el hecho se produce una permuta entre dos cuentas del neto, no afectando el total de este. Y podemos ver aquí que una disminución del neto es igual a un incremento del neto según esto que está por ocurrir aquí, que vamos a explicar ahora. Según las reglas, se dio en primer lugar una disminución del neto y en segundo lugar un incremento del neto. La utilidad del año anterior representada por la cuenta pérdidas y ganancias va a ser capitalizada de esta manera, debitando la cuenta pérdidas y ganancias y acreditando la cuenta capital por un importe de 500.000 guaraníes. No hubo modificación en el monto total, solamente se dio una permuta entre cuentas del neto. Fíjense aquí abajo que el monto del activo se mantiene en 3.500.000, el del pasivo también se mantiene en 1.500.000 y el del neto se mantiene en 2 millones. Hechos permutativos de activo y pasivo por aumento. En este caso, aumentan por igual valor el importe del activo y del pasivo, sin variar la suma del neto. En fecha 15 de enero, el señor Garay decide comprar una nueva partida de mercaderías a crédito de Saba Comercial e Industrial Sociedad Anónima por 300.000 guaraníes según factura crédito número 172. En la operación estudiada, aumenta el activo en 300.000 guaraníes por la compra de mercaderías y como el pago no se hace en forma inmediata, sino que se hará después de cierto tiempo, aumenta la obligación, es decir, aumenta el pasivo en 300.000 guaraníes. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Se adquirieron mercaderías a crédito. Aquí podemos ver que según la teoría del cargo y abono, un incremento del activo se debita, o sea que se registra en el debe, y un incremento del pasivo se acredita. En estos casos, incremento del activo se debita, incremento del pasivo se acredita. En el debe
registramos la cuenta mercaderías por un importe de 300.000 y en el haber registramos la cuenta proveedores con el detalle de Saba Sisa también por 300.000 guaraníes. Si volvemos a nuestro balancete, vamos a encontrar que aquí aumentó la cuenta mercaderías en 300.000 guaraníes y el pasivo también aumentó en 300.000 guaraníes. En este caso hubo un aumento de activo en la cuenta mercaderías y aumenta por igual importe el pasivo en la cuenta proveedores. Se dan cuenta que aquí abajo la sumatoria también ya es diferente, excepto el patrimonio neto que por esta operación no fue afectado. Hechos permutativos del activo y del pasivo por disminución. Disminuyen ambas partes en el mismo importe sin variar el neto. Tomando siempre los datos de nuestro balance inicial, en fecha 20 de enero se cancela uno de los pagarés de guaraníes 200.000 en efectivo, incluido en la cuenta documentos por pagar. Nosotros ya teníamos en nuestro balance y podemos ver aquí abajo de pasivo inicial dice documentos por pagar 1.500.000 que todavía no se había tocado. Entonces nos dice que en este caso va a disminuir eso. ¿Por qué? Porque en la operación disminuye el pasivo en 200.000 guaraníes por el pago que hace el comerciante del pagaré a su cargo y disminuye por igual valor el activo en el elemento patrimonial dinero en efectivo, que se representa bajo la cuenta caja. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Según la regla o la teoría del cargo y abono, una disminución del pasivo y una disminución del activo. ¿Por qué disminuye un pasivo? Porque nosotros pagamos o amortizamos un pasivo. ¿De qué manera? Pagando. Así de sencillo. Se paga, disminuye esa obligación que teníamos. Y disminuye en esta proporción 200.000 guaraníes porque fue lo que yo desembolsé con dinero en efectivo representado en este caso con la cuenta caja. Podemos ver aquí nuestras disminuciones. En el activo disminuyó caja en 200.000 guaraníes y en el pasivo también disminuyó documentos por pagar en 200.000 guaraníes también. Fíjense que aquí abajo tenemos también o podemos notar esas modificaciones si lo comparamos con el balance anterior, antes de la operación. Bueno, con esto estamos terminando la primera parte que guarda relación a los hechos permutativos. En un segundo video les voy a estar hablando de los modificativos y en un tercer video de los hechos mixtos.